esta de dependencia no se aplica. Sin embargo, se convoca una manifestación, hay una cantidad ínfima de ciudadanos que van. Pero bueno, nos preocupaba tanto. Ahora, hay que salir a ver que el Barça como celebra sus copas, o el Madrid, o el equipo que sea, y allí vamos todos en bomba. Pero todos. Viene el Papa de Roma, allí que salimos todos corriendo. Entonces, ¿realmente qué sucede? Viene una carrera ciclista, todo el mundo va a verla, ¿verdad? Eso es más interesante, ¿verdad? Para mucha gente, pues entonces, ¿cómo vamos a entender la democracia si no nos interesamos por lo que le sucede a los demás? No, es que se queda como acabo. La democracia nos enseñó que el gobierno reside en el pueblo, ¿verdad? Supuestamente el pueblo es quien manda. El político o administrador del poder del pueblo ejerce el poder en nombre del pueblo. Un hombre es un voto, ¿verdad? Sí. Sistema bicameral, sistema unicameral, es decir, Cámara de Representantes o Parlamento y Senado, o simplemente una única Cámara. Es decir, no hay más que una solución. La idea del sistema bicameral, luego hablaremos de lo de arriba, viene de la época del Senado romano, que allí estaban generalmente seres de una cultura determinada, y la idea del Senado está basada también en Europa. Posiblemente los que mejores lo reencarnen, la idea esta, son la Cámara de los Lores, Cámara que se le daba el título, el cargo, por herencia, se le daba prácticamente, era por herencia, hoy por nombramiento de la reina o del rey. Y a ese selecto grupo iba gente muy, muy preparada y con un sentido de justicia y de responsabilidad exquisito. Y cuando se les pedía consulta, porque su voto no era vinculante, generalmente era una opinión muy ponderada y muy mesurada. Por eso el Senado estaba constituido por aquellos tipos de personas de cierta edad que se les conocía perfectamente que eran solventes a todos los niveles y no eran personas de las cuales se dudara de que si este está aquí para aquello, para favorecer al otro. Esa idea, el sistema británico, el sistema inglés, lo tiene muy claro. Esa Cámara emite un juicio, no tiene por qué ser vinculante, porque lo que decide al final es la Cámara de los Comunes, es el Parlamento, porque realmente es lo que tú votas. Aquí nosotros tenemos dos formas de elegir al Senado, directamente, y cada comunidad autónoma, cada Parlamento elige a otros. En la práctica, en nuestro país, el Senado pues prácticamente es inoperante. No ha conseguido convertirse en una cámara territorial como es el Senado de los Estados Unidos. Que en Estados Unidos hay una cosa muy divertida. Nosotros hemos hablado de hablar del Senado y del Parlamento, el edificio del Capitolio, allí está todo junto. Pero lo que no sabemos, o a lo mejor ignoramos, que cada Estado tiene su Parlamento, su Cámara de Representantes y su Senado. Cada Estado tiene eso. Porque ellos la democracia, aunque desde aquí nos parezca de una manera, pero cuando se proponen hacer algo, se movilizan. Eso es una cosa que hay que tener en cuenta. Tal vez en este país no seamos todavía bastante capaces de hacerlo. También es verdad que de democracia son muy pocos años la tradición democrática de nuestro país. Eso hay que tenerlo en cuenta también. El gobierno reside en el pueblo. ¿Hasta qué punto entendemos que esta frase es cierta? Hemos hablado antes de las plutocracias, de estas oligarquías financieras que controlan prácticamente todos los gobiernos del mundo. Porque claro, el tema está que ellos han recogido el dinero, lo tienen bien guardado, y un gobierno pues necesita dinero para hacer obras públicas, y hasta que lo puede pagar con el dinero de los impuestos tiene que pedirlo. Tiene que pedirlo, esto es normal. Si tú quieres hacer un plan de carreteras o un plan de hospitales, no tienes que endeudarte, ¿verdad que sí? ¿A qué precio? Porque no se trata de que me pongan el interés X, no va por ahí el tema. Si fuera por ahí el tema, nadie tendría problemas en pedir dinero. Ya lo pagaré con el dinero que vaya recogiendo de los impuestos de la producción del país, de la economía. No, es que las condiciones no van por ahí. Las condiciones es que quieren instaurar estos bancos, estos grupos financieros, estos fondos buitre, como también se les conoce, quieren instaurar su modo de pensar y ya exigen cambios en la educación, cambios en el mercado de trabajo, cambios en las comunicaciones y cambios en las televisiones y radios públicas. ¿Para qué? Pues por una cosa muy sencilla, para que la capacidad de pensar, si era poca, se reduzca un poco más. Si antes teníamos un criterio a la hora de elegir un producto o un servicio, ahora no tengamos absolutamente nada, ninguno. Un ejemplo muy reciente en nuestro país.
Teníamos 5 grandes compañías de telefonía móvil, ¿verdad? ¿Cuántas quedan? 3, ¿verdad? ¿Cuántos bancos teníamos y cuántas cajas de ahorros? Un montón. ¿Cajas de ahorros cuántas quedan? Parece que queda una en Mallorca nada más, una pequeñita. Y se acabó. Lo demás, ¿qué son? O bancos o han desaparecido. ¿Qué pasará dentro de unos años? Que la propia ley del mercado acabará teniendo uno. Por mucho que digamos que la competencia. ¿Sabéis por qué? Porque el argumento de que hemos reducido los costes de producción y de distribución, ya sea de televisión, de agua, de electricidad, al final vamos a depender de un único grupo. Y os digo una cosa, estamos llegando a eso. Estamos llegando a eso, ¿y sabéis por qué? Por la pasividad establecida en los últimos 30 o 40 años. Desde la guerra del petróleo para acá, a nivel occidental ha habido una anestesia total. A nivel de evolución, a nivel de conciencia, es decir, el capitalismo nos ha fagocitado. ¿Verdad que nos lo da todo? Ayer estaban estas calles adyacentes de Paseo de Gracia llenas de gente, unos bailando, otros vendiendo, otros haciendo no se sabe qué. Bueno, estos son modas importadas de Estados Unidos. Dicen que con esto se favorece el mercado. Con esto te condicionan de que dentro de un mes tendrás las rebajas y dentro de unos meses tendrás San Valentín, luego tendrás otra cosa. Y de esta forma, en lugar de pensar y actuar como un ciudadano, estamos actuando como auténticos robots. ¿Os parece o no? Sí. Pues bien, si trabajamos como robots, ¿qué democracia vamos a tener? Si para tener democracia hay que ser verdaderos ciudadanos libres, es decir, libres del deseo, no de una opresión de unas cadenas. Hablamos de los esclavos, pero si la esclavitud peor es la que no llevamos cadenas, la cadena no se ve, pero existe. ¿No os parece que somos más esclavos ahora que aquellos que el señor Lincoln liberó en 1800 y pico? ¿No somos más esclavos ahora? Sí. Porque ahora tenemos más miedo, ¿eh? Por mucho que digamos que no, tenemos más miedo, porque todo el mundo está cogido por la pensión, por el trabajo, por la sanidad, la hipoteca, porque nunca mejor dicho, la hipoteca, es decir, un futuro que está en entredicho, cuando antes una hipoteca era una forma de ir pagando una propiedad, un préstamo que se había solicitado para comprar una vivienda, y con lo cual no se especulaba. En el momento que se empezó a especular y se empezó a decir que uno era rico porque tenía una casa que valía, un piso que valía tanto, empezamos a cambiar las normas y las consecuencias las conocemos todavía, ¿no? Porque no solamente es que pierdes la casa, es que el banco, el acreedor, quiere ni más ni menos tu sangre. Tú pierdes todo, él lo puede volver a vender si quiere, pero tú le sigues debiendo el capital que pediste. Más lo que has pagado. Claro, y así no podemos funcionar, no existe la dación en pago. Y ahí te quedas tú con tu casa y apáñatelas como... Aquí no puede ser eso. Excepto si eres político. Ah, bueno. A los políticos se lo condonan todo. Pero aquí está el problema. Mientras estemos perdiendo el tiempo viendo como un equipo de fútbol, una vuelta ciclista, etcétera, etcétera, y esa energía no la apliquemos también a las cuestiones sociales, tendremos este problema. Claro, es que siempre ha sido lo mismo, siempre ha sido exactamente lo mismo. ¿El pueblo es quien manda? Bueno, el pueblo es quien manda, la verdad es que no, porque cuando uno vota a un partido político y sale a lo mejor por una mayoría relativa, resulta que los otros se pueden, no diré confabular, pueden hacer un arreglo y realmente elegir a otro gobierno contrariamente, todo lo contrario a lo que la mayoría del pueblo ha escogido. En democracia eso se hace, pero hay que tener en cuenta una cosa, no es una técnica de buena voluntad esa. Lo ideal es que si el partido A ha sacado una mayoría relativa, sea el partido A, aquí votamos con listas cerradas, el que se encargue de formar un gobierno o una coalición con el resto de partidos y proporcionalmente al número de escaños o de votos o de concejales que han obtenido. Porque ahí aplicaríamos la buena voluntad, un acuerdo. Yo no podría aplicar mi programa, tú tampoco, sino que nos tenemos que poner de acuerdo. El hecho de ponernos de acuerdo obliga a transmutarnos. Y si no... Fijaos, 2 meses que llevamos de debates y todavía no se ponen de acuerdo. Esto aquí en Cataluña, por ejemplo. ¿Por ello sabéis por qué? Porque no tenemos tradición de debatir las cosas, ni de hacer coaliciones. España tiene tendencia a lo monolítico, o blanco o negro, o azul o rojo. Entonces, si tenemos esa estrechez mental, es muy difícil que nos pongamos de acuerdo. Y luego hay unas máximas heredadas de un pasado imperial, de que uno se cree que porque tenga a lo mejor
10 escaños, 5 escaños o 3 escaños, tiene que hacer la vida imposible al que tiene 90. Esto es algo que no tiene ni razón de ser. Es que no tiene razón de ser. Yo me quedo boquiabierto de grupos en cualquier, tanto sean de izquierdas como de derechas, porque todo el mundo lo hace esto, en un ayuntamiento, en una diputación o en un gobierno autonómico como el gobierno central, quieran imponer su punto de vista teniendo 3. Si os interesa el tema y seguís los medios de comunicación, el Knesset, el Parlamento Judío Hebreo de Israel, es un caso parecido. Y en España, en el siglo XIX y en la restauración borbónica, antes de la República, sucedía 3/4 de lo mismo. Era algo que se podía incluso durante la República. Es algo increíble cómo es posible que un grupo pequeño pueda hacer eso. ¿Por qué lo hace? Pues porque el resto de la ciudadanía asiste impasible a la situación. Si tuviéramos conciencia de eso, los grupos que realizan estas acciones no serían nunca más escogidos. Pero aquí eso no lo tenemos todavía. El político o el administrador del poder del pueblo ejerce el poder en nombre del pueblo. Vamos, parece de... ¿Verdad que no? Sí, es que da risa. Da risa, ¿verdad? Sí. En la práctica, ¿qué hace el político? La verdad es que muchos lo que les da la santísima gana. También es verdad que lo hacen porque el pueblo lo consiente. ¿Cómo lo consiente? Se calla. Se calla. Y los vuelve a votar otra vez. Los británicos, que en este sentido nos ganan por goleada, eligen con listas abiertas y tienen la gran suerte de tachar. Voto socialista, son circunscripciones, son los condados, y evidentemente el diputado se debe a su demarcación política, no se debe a la sede central en Madrid o donde sea. Entonces, ¿qué sucede? Que te tienes que jugar el voto puerta por puerta. Y si yo te voto a ti porque me has prometido una biblioteca y luego no me la haces, no te preocupes, yo seguiré votando la línea esta, pero a ti no te tacho más. Eso, como ya lo saben ellos, pues evidentemente ese error no lo cometen. ¿Habéis estado en Inglaterra o en Escocia? Veréis que tienen telefonía móvil, tienen el ECT, tienen de todo, ¿verdad? Pero no veis el destrozo que hay en el campo con las carreteras que hay aquí en España, ¿verdad que no lo habéis visto? Pues mira, allí, esto me lo explicaron en Escocia, para hacer una cosa, una obra pública, se consulta al pueblo. Los ayuntamientos consultan, va a pasar una carretera por aquí, ¿estáis de acuerdo? Y eso, y ahí de ti cómo se te ocurre hacer una carretera como se hace aquí en España, sin avisar y sin pagar y sin expropiar a la brava. Eso se hace en España, lo sabéis. Hay pleitos cada 2 por 3, mira, me pusieron la vía de la vida y no me pagaron. ¿Cuánta gente hay que está todavía esperando cobrar la AP7 de hace 40 años? Todavía lo está cobrando, hay gente que lo está esperando cobrar, que no lo cobrará nunca. ¿Por qué? Pues porque tenemos una forma prepotente de actuar. Entonces, la clase política hace exactamente lo mismo. Por lo tanto, no podemos excusarnos, es que los políticos no, los políticos y el pueblo. Continuamos. Un hombre, un voto. ¿Es cierto esto? ¿Un hombre vale un voto? Hombre, para ellos sí que nos cuentan. Sí, pero luego se aplica una ley, la ley D'Hondt, de un matemático belga del siglo XIX, que estableció un sistema de proporcionalidad. Y al final, los votos en blanco, que la gente votaba en blanco hace unos años, hasta que hubo un catedrático que por internet dijo, señores, que esto no es así, que si usted vota en blanco le está dando su voto a la mayoría, al grupo mayoritario, y los votos de los pequeños se los dan al mayor. Claro, eso se hizo para evitar precisamente grupúsculos y la imposibilidad de establecer un gobierno estable, pero es que hay que dejar esos grupúsculos que actúen y a trabajar la buena voluntad. Pero si el que no tiene nada tiene un voto, un diputado, tiene un ego tan grande que quiere aparecer el primero, el problema lo tenemos servido. ¿Qué hemos de hacer? Hemos de cambiar todos. Si realmente en los parlamentos se discutiera, que no se discute, no os dais cuenta que todos van leyendo. A mí me parece muy triste que los gobernantes de nuestro país salgan leyendo. Yo no me pongo a leer nunca aquí. Es que me parece una tomadura de pelo, hablando en plata. ¿Cómo te vas a poner a dar un discurso? Si tienes que hablar de cantidades, hoy no hay necesidad de sacar el informe para nada. Se aprieta un botón y a las agendas, a las tablets de los señores diputados llega el informe, que se lo lean ellos, con las cantidades, etcétera, etcétera. Pero leerlo todo desde la primera palabra hasta la última... Y además si se lo escribe otro. Pero eso aparte, pero que se pongan a leer, a mí me parece una burla al pueblo, a la inteligencia. ¿Sabéis qué ha pasado? Que al final la gente ya no habla, tiene que leer las cosas y preparárselas antes.
Pero ¿dónde está la espontaneidad? ¿Dónde está la frescura de la vida? Pero Jesús piensa que hay políticos que no tienen estudios. Claro, Pues esta mira, gente que no tiene estudio, ¿cómo se pueden presentar a un puesto Pero tan si los importante? estudios son relativos. A ver, pero es que tuvimos un ministro que no tenía ni el bachillerato. Bueno, ya. Pero, A ver, por favor. se puede tener una capacidad, puede que uno tenga ciertas Yo carencias. presumiría. Pero francamente, el hecho de no hablar, de soltarse, indica un miedo terrible a hacer el ridículo. Si es verdad que los medios de comunicación están esperando a que tropieces para ensañarse contigo. Otro tema, ¿y sabéis por qué? Pues porque hay millones de ciudadanos que han votado a Pepito y luego están esperando como Pepito por televisión mete la pata para reírse de él. ¿Eso nos parece un poco extraño? Eso es un pan y circo. No me parece extraño. ¿No te A mí parece? aquí no me parece extraño, es normal. No, Continúo. pero es que seguramente lo que piensa no tiene nada que ver con lo que lee, entonces si no lo lees le va a ir que lea. Sí, pero el problema es que la gente lee poco. El problema es que la gente lee poco. Y lo más sorprendente es que cuando se ha puesto a hablar, a leer gente, hay gente que no tiene capacidad de lectura. Tropieza con las letras y luego no entiende lo que lee. Es que eso es otro problema. Además, lectura en clase poca. Yo me acuerdo que de pequeños nos hacían leer, nos sacaban a la palestra y había gente que se ponía nerviosísima y otros que hablaban de maravilla. Tenían un verbo, una fluidez leyendo increíble. Sobre todo la poesía, que es complicada. Había gente que es que no podía, que, bueno, es que lo pasaba fatal, una prueba terrible. Tanto es así que hoy en día no se hace en algunas escuelas. No porque es un problema. ¿Continuamos? Tenemos como referentes de parlamentos, de naciones, de lo que es la democracia a nivel supranacional, es el Parlamento Europeo. Y es un parlamento que es una maravilla, pero que desgraciadamente no tiene poder decisorio. Lo mismo que las Naciones Unidas. Puede más el Consejo de Seguridad, que además tiene 5 miembros que tienen derecho a veto, es decir, aquí se hace lo que a mí me da la gana. Y si yo digo que no, los demás se tienen que callar en contra de la opinión de los 200 países que hay en Naciones Unidas. Pues aquí en el Parlamento Europeo, como dijimos cuando tocamos el tema de la Unión Europea, existe la Comisión, existe el Consejo y existe el Parlamento Europeo. Lo único que votamos los ciudadanos es el Parlamento Europeo. Decimos, qué maravilla, qué democracia más hermosa. Cara, cuesta mucho de mantener, pero desgraciadamente se ha convertido en un foco de presión de lobbies, de grupos oligarcas que quieren controlar todo en Europa. Quieren imponer sus normas y quieren que la legislación europea, por ejemplo, referente al tema de los aditivos en las comidas, las hormonas, etc., los transgénicos, pues prácticamente se compara de Estados Unidos, donde se hay rienda suelta para el tema de los productos hormonados, transgénicos, etcétera, etcétera. Sabéis que ahora se está discutiendo sobre el famoso tratado TTIP, Tratado de Libre Comercio entre Europa y Estados Unidos. Tratado que a la larga dará lugar a una moneda que todos alguna vez conoceremos, que será el euro-dólar. Eso llegará en su momento. Pero a corto plazo, ¿qué va a pasar? Pues a corto plazo va a pasar que como Europa está basada en economías pequeñas, el sistema de producción muy limitado, muy localizado, trabajando ciertos aspectos que en Estados Unidos no se trabajan, al final ellos nos van a devorar. Eso es lo que va a suceder, porque eso es el libre comercio. Es decir, aquí se hace lo que al grupo poderoso le interesa que se haga. Y la democracia y los políticos, pues a callar. ¿Y sabéis quién ha dado el poder? El pueblo les ha dado el poder. Nosotros les hemos dado el poder a ellos. Naciones Unidas, en el futuro, será el Parlamento de la humanidad, de todo el planeta Tierra. Pero para que eso suceda, ¿no os parece que deberá haber una crisis mundial muy fuerte, como la que hubo en los años 40, que dio lugar a las Naciones Unidas? Se pasó de la Sociedad de Naciones, la Conferencia de San Francisco, se pasó directamente, la Sociedad de Naciones viene de la Primera Guerra Mundial, ¿os acordáis? El Tratado de Versalles, para aquella historia. El presidente Wilson. Entonces, cuando se crean las Naciones Unidas, se crea ya con un problema. Las 5 potencias triunfadoras de la Segunda Guerra Mundial imponen sus condiciones. Claro, al imponer sus condiciones, ¿qué clase de democracia es esa? ¿Para qué sirven las Naciones Unidas? De momento, hoy por hoy, sirve para muchísimas cosas. Pero en lo que respecta a decidir el mundo, el pueblo, todavía no. Es un sistema muy complicado, muy burocrático, como la Unión Europea, que es muy difícil que las peticiones de abajo lleguen arriba.
Llegan, pero después de haber pasado por infinidad de filtros y de infinidad de limitaciones y recortes. Si fijaos lo que nos queda todavía por cambiar, pero muchísimo. Sí que es verdad que se está haciendo una conferencia en París sobre el cambio climático en estos momentos, pero se han hecho montones. En Barcelona hubo una, ¿os acordáis? Hace años, en el 2009, una previa, la de Copenhague, la de Dinamarca, y allí no se votó nada. ¿Por qué? Porque si tú vas a una conferencia internacional patrocinada por Naciones Unidas y dices, sí, yo empezaré a trabajar en el año 2030 o 2040 para eliminar las emisiones de CO2 a la atmósfera, pero hasta 2040 no lo hago, señor mío, y para eso vienes a una conferencia. Es que yo soy muy poderoso, o lo queréis o lo queréis, ¿sí o no? Es cierto país asiático que lo ha hecho, todo el mundo, amén. Bueno, pues ¿qué podemos hacer los ciudadanos? ¿Dejamos de comprar los teléfonos móviles que vienen de ese país? ¿Todos los ordenadores que vienen de ese país? Pues nos vamos a quedar sin ordenadores y sin teléfonos, así de claro. Así de claro. Porque no hay otro que los fabrique. Fijaos en los dos colores que he puesto, el azul y el rojo. Le he puesto al poder el color azul por una razón muy sencilla. Porque ojalá el poder, los políticos, tuvieran un poco de amor, que no lo tienen. Y ojalá el pueblo tuviera más voluntad, que no la tiene. El poder o gobierno del pueblo en los países occidentales se ha convertido en un show televisivo lleno de promesas por parte de políticos regidos, en la mayoría de los casos, en un desconocimiento real de las necesidades de las gentes que quieren gobernar. ¿Creéis que los políticos conocen lo que el pueblo quiere, lo que necesita? No. Yo diría que sí. ¿Sí? Yo diría que sí. Lo que el Estado mismo. Fijaos lo que es el ejemplo que os he puesto de antes de Gran Bretaña y de Escocia, el tema de las carreteras. Aquí cuando nos prometen una carretera todo el mundo vota, sin tener en cuenta la consecuencia para el medio ambiente que una carretera genera. Los ruidos, polución, destrozo del campo, etcétera, etcétera, etcétera. Y sin embargo, donde tiene que arreglarse la carretera y desdoblarse no se hace. Nos prometen cosas que nos llaman mucho la atención. Por ejemplo, un ejemplo muy práctico, cuando se quemó el liceo aquí, hubo muchos que se quejaron de que por qué teníamos aquí un teatro de la ópera cuando ellos no lo tenían, ciertas ciudades de Castilla o capitales de provincia. Cuando se empezaron a hacer auditorios por ciertas capitales de España, en los años posteriores a la transición política, hubo cierto político que dijo, no, es que si Barcelona tiene un auditorio, nosotros no somos menos que los catalanes. Me acuerdo en televisión. Pues el Ministerio de Cultura soltó el dinero para un auditorio. Años después, en un reportaje en televisión, el auditorio estaba lleno de telarañas. Porque ni se hacían conciertos ni se hacían nada. ¿Pero por qué? Si ese lo tiene, yo también. ¿No os parecen banalidades y estupideces prometidas por políticos que son exactamente estúpidos y banales? Pero nos gusta tener algo físico. ¿Y por qué no pedimos calidad de vida? Que la calidad de vida no pasa necesariamente por tener un auditorio si no hay nadie interesado en acudir a mayores espectáculos. ¿Los aeropuertos? Y el AVE también. Los aeropuertos. A ver, donde no hay interés en coger un avión, ponemos un aeropuerto. ¿Por qué? Porque en Barcelona tienen uno, en Madrid tienen otro. Toma, mírate bien. Bueno. Y los Pues autobuses. eso no ha sido han sido políticos nefastos y un pueblo nefasto que les ha votado. Hombre, hay una anécdota del conde de Romanones, conocéis la historia esta, de la anterior a la República, en los años de la transición, en lo que es la época de la restauración borbónica, que les prometió nada menos que el mar a un pueblo del interior. Prometió un puente, esto está, yo lo leí hace muchos años, además ha salido a veces en algunos artículos, prometió un puente en un lugar donde no había un río. Pero el caso era prometer, porque de esa manera estoy en el poder. Pero señor mío, ¿cómo puedes prometer un semejante necedad? ¿Y cómo tú le puedes pedir a un político eso? Pero si no son los Reyes Magos los políticos. Por eso se ha convertido en un espectáculo, en una cháchara, además últimamente todavía más vergonzoso. El tiempo que sale en televisión está reglamentado por la ley. El que más votos tiene y más escaños, tiene más. Y además, la señal televisiva ya no la producen las cadenas, se la producen ellos. Con lo cual, ¿dónde está la libertad y la objetividad? Es decir, yo te mando una cuña que tiene de 2 minutos que me tocan hoy con el discurso de mi líder y me tienes que poner eso. Eso no es democrático. ¿Dónde está el criterio del periodista? ¿Dónde está el criterio del espectador, que somos los electores? En ninguna parte no existe, pero es que tanto lo hace la izquierda como la derecha. Y se pone de acuerdo la izquierda y la derecha
para mantener este privilegio. En Estados Unidos no es así esto, es que ya alucino.